Lo saludamos al señor Iván Ojeda de la Dirección de Estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo está, señor Ojeda? Muy buen día y felicitaciones en este día. Muy buenos días, estimada Carolina. Un saludo a Juan Carlos también. Feliz Día del Trabajador a ustedes y a toda esa audiencia que siempre les sigue. Muchísimas gracias por este tiempo. Hablemos, por favor, acerca de las cifras que manejan ustedes. ¿Cómo está ese mapa del trabajo en Paraguay? Sí, los datos surgen a partir de la encuesta permanente a hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística y nos dice que actualmente la tasa de la fuerza de trabajo, o sea, la gente de 15 y más años de edad, que pone disponible su mano de obra para la generación de bienes y servicios o que está disponible y está buscando trabajo, la tasa de la fuerza de trabajo está en 3.101.000, de los cuales son hombres 1.700.000 y 1.300.000 aproximadamente son mujeres. También los ocupados actualmente en el Paraguay son 2.900.000 personas, de los cuales varones son 1.600.000 y cerca de 1.200.000 son mujeres. La desocupación en el Paraguay afecta al 5% de la población. Es un grupo de 162.000 personas, de los cuales 80.000 son hombres y 81.000 son mujeres. Estos son algunos de los datos que estamos dando a conocer en el Día del Trabajador. Sí, efectivamente, mirando las cifras, cuando mencionabas, por ejemplo, este monto de 1.700.000 hombres y 1.300.000 en el caso de las mujeres, lo que vemos también es que, bueno, las mujeres ciertamente van realizando ese trabajo formal también, se va acercando, porque hasta hace unos años esa cifra era significativa y no quiere decir que la mujer no trabajaba, sino que se dedicaba a realizar exclusivamente tareas domésticas, que por cierto ahí está el trabajo más pesado, hay que decirlo también, el trabajo de la casa es pesadísimo, pero acá estamos hablando de mujeres que también ingresan a lo que es el trabajo formal, un trabajo remunerado. Es así mismo, tenés toda la razón, Carolina, cuando decís que hay más hombres en la fuerza de trabajo que mujeres, pero no esencialmente porque no están disponibles para trabajar, porque están haciendo las tareas de cuidado, las tareas del hogar y otras actividades no remuneradas. Justamente si hablamos del ingreso promedio de una persona ocupada en el Paraguay, se promedia en 2.700.000. Si es varón, está en torno promedio ingreso mensual de 3.100.000 y si es mujer, está en torno a 2.400.000. Hay una brecha importante entre hombres y mujeres también. Los años de estudio entre hombres y mujeres también difieren. Las mujeres están en torno promedio a 10 años de estudio, los varones están en torno a 9,8. También tenemos muchísima información acerca del mercado laboral. El sector que más ocupa a los paraguayos es el sector terciario. Todo lo que tenga que ver con bienes, servicios, comercio, etcétera, que actualmente emplea a 1.941.000 personas. El secundario, que tiene que ver con industrias manufactureras, con la construcción también, emplea alrededor de 528.000. Y finalmente el sector primario, que es todo agricultura, caza, pesca, ganadería, emplea a 468.000 personas. Director, ¿y qué podemos decir? ¿Qué datos hay sobre las condiciones laborales de esta población que hoy día tiene empleo? Sí, hay mucha información. Por ejemplo, el ingreso de la gente por rango monetario. El 36% gana menos de un salario mínimo. En el siguiente 33% está entre un salario y un salario y medio, o sea, cerca del más del 65% gana menos de un salario y medio mensual. También tenemos que hablar de la informalidad en nuestro país, al igual que la mayoría de los países de América Latina, somos países que estamos metidos mucho en la informalidad. Para que la gente entienda, una persona dependiente es informal si no paga IPS. Una persona independiente, informal, es una persona que no tiene RUC. Hoy la informalidad en el Paraguay ronda el 63%,
Actualmente, digamos que los informales son 1.533.000 personas ocupadas y los formales son 936.000 personas. En la comparación interanual vimos que hubo un crecimiento importante en materia de ocupados. Los informales crecieron en 54.000 personas y también los formales crecieron en 90.000 personas. La informalidad es una característica también mayoritariamente del sector de las zonas urbanas. De hecho, el sector terciario está mayoritariamente en zonas urbanas, que es la que más ocupa a la gente. A ver, una precisión, por favor, y despacito, despacito, porque los números marean. ¿Más informalidad que formalidad? Sí, tenemos 63% de informalidad, Juan Carlos. ¿63% de qué? ¿De cuánto? De la tasa de la fuerza laboral, de 3.100.000. De 3.100.000 son 63% son los informales. Esas personas no tienen... Asusta porque claro, no tienen protección alguna. Seguridad social. Sí. No tienen derechos mínimos garantizados. No tienen probablemente remuneración básica. Pueden tener una remuneración inclusive buena, pero no pagan previsión, ¿verdad? No van a tener jubilación. Y tampoco están registrados en el RUC. Es un buen momento también para invitar a la gente a que se formalice. Muchas veces la gente no se formaliza por falta de información o por otras cuestiones. En la pandemia vimos que los formales fueron los que pudieron acceder muchas veces a mejores condiciones. También el emprendedor formal tiene más acceso al crédito. Hoy justamente estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo y con la SINAFOCAL para conocer cuál es la mayor demanda de capacitación de las empresas. De esta manera vamos a tener información y decirle a los jóvenes o a la gente desempleada en qué se tiene que formar para tener una salida laboral más eficiente, director, o más rápida. Sí, director, antes de que sigamos hablando sobre ese punto de, a qué tiene que apuntar, considerando también lo que necesita el mercado, me preocupa este alto porcentaje de informalidad, el 63%. Para hacer nada más una aclaración, cuando hablamos de este nivel de informalidad, a esto es que, de esto estamos hablando cuando se menciona, por ejemplo, lo que significa el subempleo. Sí, puede darse también el subempleo. Tenemos que entender por subempleo a aquellas personas que realizaron menos de 30 horas de actividad económica en los últimos 7 días a la medición del mercado laboral. Están disponibles para trabajar y hacen gestiones para ampliar sus ingresos. El mercado, digamos, laboral precario, con el 5% o 162.000 personas desempleadas, y a eso le sumamos la subocupación, 97.000 personas, entonces podemos decir que 260.000 personas aproximadamente están o desocupadas o en un trabajo precario, que puede ser informal también, claro. Otra vez hablamos de una cifra importante, 260.000 personas están en esa condición. Sí, y estos números fueron mucho más duros en la pandemia, ¿verdad? Estamos por debajo, digamos, del promedio del Paraguay en desempleo, que siempre estuvo en torno a 6,5, hoy estamos en 5,2. En la pandemia llegamos a estar inclusive en 8,5, ¿no? Ahora, qué importante el rol del Ministerio del Trabajo en este sentido, en cuanto a la informalidad. Necesitamos como país, director, tener esa mayor capacidad de control, porque hay muchas empresas que generan recursos importantes, pero cuyos trabajadores no tienen todas las condiciones como para desarrollar con protección su trabajo. Asimismo es, Carolina, por eso es que desde el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro rol de coordinadores del Sistema Estadístico Nacional, tenemos una mesa técnica de mercado laboral donde participa el Ministerio del Trabajo, también el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, el IPS. Ahora estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo para que el Paraguay, con ayuda de la OIT, tenga por primera vez el SIMEL, el Sistema de Información del Mercado Laboral.
para que tanto los sindicatos, los empleadores, los usuarios, los formuladores de políticas públicas tengan en un solo lado toda la información generada del mercado laboral. Correcto. En cuanto al trabajo doméstico, ¿cuántas personas realizan este trabajo y cuál es el promedio de ingreso de estas personas? En el trabajo doméstico están actualmente 214.000 personas. Esto tuvo un crecimiento también en la comparación interanual de 9.000 personas y tendría que hacer la desagregación para saber en promedio cuánto es el ingreso de una persona que se dedica al servicio doméstico. Los datos que estábamos dando son promedios nacionales. Efectivamente, 214.000 personas y hubo un aumento de 9.000 entonces. De 9.000 si comparamos el mismo periodo del año anterior. Porque recuerdo también que con la modificación de la ley, estas personas debían recibir esa protección social, también formalizar su trabajo. ¿Hay algún porcentaje que podamos compartir de formalización en este sector? Sí, no. Hablamos de que la informalidad afecta al 63% de las personas. En cuanto a la informalidad, tiene sus propias características en el trabajo informal, o mejor dicho, el trabajo de una persona que tiene pocos años de formación, de 1 a 6 años, ronda cerca del 86%. También los jóvenes en su primer empleo. Ahora registramos cerca de 25.000 personas que tienen el primer empleo, eso también nos da la encuesta, pero muchas veces entran en la informalidad. De los jóvenes de 15 a 19 años que lograron ocuparse, el 95% están en la informalidad. También los salarios en la informalidad rondan, el 75% tiene menos de un salario mínimo. Quizás ahí podamos ubicar a las personas que trabajan en el servicio doméstico. Correcto. En el caso de los jóvenes, ¿por qué? Por la falta de experiencia, porque cuesta muchísimo siempre. Hay ferias que se realizan para aquellos que buscan el primer empleo y la cantidad de jóvenes que van, director, uno se asusta. O sea, por un lado, qué bien, porque hay gente que tiene ganas de trabajar, de superarse, pero por otro lado también nos muestra que hay una necesidad en el país por el cual ese joven, en vez de dedicarse, por ejemplo, plenamente a estudiar, a formarse, para que el día de mañana pueda acceder a mejores condiciones, se ve ese joven obligado a trabajar para ayudar a la familia, para sostenerse y probablemente para sostener un estudio terciario o universitario, ¿por qué no? Sí, así es, Carolina. Fíjate, por ejemplo, si hablamos de jóvenes, para la metodología, para el estudio, hablamos de 15 a 29 años de edad. En esa franja etaria, el 12% no estudia ni trabaja. El 20% solamente estudia, solamente trabaja el 48%, o sea, se dedica exclusivamente a trabajar el 48%, y los que estudian y trabajan son el 18%. La casuística es muy amplia. Obviamente que una persona joven, muy joven, no va a tener la experiencia requerida o no va a tener la capacitación requerida. Por eso resulta de suma importancia contarle a esa gente cuál es la formación que requiere para tener una salida laboral rápida. Y eso es lo que nosotros en 3-4 meses vamos a tener. Correcto. Para que el empresario también sepa, o mejor dicho, el empresario nos va a contar en qué la gente se tiene que formar, cuál es la demanda que ellos necesitan, y también los jóvenes van a tener la chance de capacitarse en aquellos empleos que tengan, en aquellas tareas que tengan una salida laboral rápida. Efectivamente. Bien, director, te agradecemos muchísimo por este tiempo, muchas cifras interesantes. Recién esta última que mencionabas, por ejemplo, 12% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Y es una cifra peligrosa, porque el que no estudia, el que no trabaja, normalmente o casi siempre ingresa directamente al mundo de la delincuencia, y eso es peligroso. Bien, director, muy amable. Gracias a ustedes, a las órdenes siempre. Feliz Día del Trabajador a todos.